Gracias, Espíritu Santo. Quiero proclamar la palabra de nuestro pastor para este mes de agosto. Cosas mayores. Cosas mayores para este mes, Señor, para nosotros. Cosas mayores para la iglesia. Cielos abiertos en el nombre de Jesús. Lo declaramos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Quiero compartir una palabra que está en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 5. Yo no sé cuántos están pasando por una situación difícil o están experimentando en su vida o sienten un estancamiento, sienten que están fracasando. O que cosas no están resultando en sus vidas. Y esta es una palabra poderosa que quiero compartirte. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mire qué interesante. A Jesús no lo estaban buscando por milagros. No estaban detrás de Jesús por los panes ni los peces. La Biblia dice que no estaban detrás de Jesús por una sanidad, sino que la gente se agolpó para oír palabra de Dios. Para oír palabra de Dios. Y quiero preguntarte en esta noche: ¿viniste para oír palabra de Dios? ¿Viniste para oír palabra de Dios? Amén. Entonces prepárate, porque Dios va a hacer algo poderoso en tu vida si viniste a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y dice en el versículo 2: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Hay una versión que dice que Jesús, al acercarse, vio las barcas vacías. Diga conmigo: Jesús las vio vacías. A Jesús le llamó la atención estas barcas que estaban vacías. No le llamó la atención los pescadores lavando sus redes, porque seguramente a esa hora los pescadores se encontraban, la mayoría, haciendo eso. Porque ustedes saben y lo han escuchado varias veces, que el mejor horario para pescar era la noche. Entonces creo que el hecho de ver pescadores lavando sus redes no era cosa que no estuvieran acostumbrados. Pero a Jesús le llama la atención las barcas vacías. Y yo creo que el Señor, siendo Dios, se dio cuenta de que estas barcas estaban vacías porque habían fracasado los pescadores durante la noche. ¿Cuántos saben que el Señor sabe todas las cosas? El Señor conoce todas las cosas.
Y dice la palabra que Jesús se sube a una de esas barcas. Le pide a Pedro que la aparte un poco de la orilla. Y desde ese lugar comienza a predicar a la multitud. Yo no sé qué estaría pensando Pedro, pero seguramente en la mente de Pedro y de esos pescadores, los mismos pensamientos que nos atacan a nosotros cuando estamos fracasando. ¿Cómo voy a resolver ahora esta situación? ¿Cómo voy a llegar a mi casa con las manos vacías? Estaban allí abrumados por el fracaso. Pero yo creo que algo comenzó a suceder en el corazón de estos pescadores al oír la palabra de Dios. Dice la palabra que cuando nosotros oímos la palabra, la fe comienza a aumentar en nuestro corazón. Amén. Y yo creo que el mensaje de Cristo comenzó a hacer algo poderoso en el corazón, podríamos decir, de estos fracasados, de estos que no habían obtenido resultado durante la noche. Pero en un momento Jesús se dirige a Pedro y le dice: Pedro, boga mar adentro, boga mar adentro. Y Pedro le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y en otra versión dice: pero si tú me lo pides, Señor, yo lo haré. Si tú me lo pides, yo lo haré otra vez, yo lo haré nuevamente. Es tu palabra la que me impulsa a volver a hacerlo, Señor. Es tu palabra la que voy a obedecer. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Las barcas que estaban vacías ahora estaban llenas, ahora estaban llenas. ¿Por qué? Porque recibieron una palabra de Dios y obedecieron. Lo que estaba vacío ahora estaba lleno. Lo que estaba vacío, iglesia, ahora estaba lleno. Ahora estaba lleno por una palabra del Señor. Por una palabra del Señor. Y ese es el secreto. Decirle al que tenés al lado: ese es el secreto para ver cosas grandes de parte de Dios. Ahora sí, ¿cuál? Recibir la palabra. Recibir la palabra. Creer la palabra. Y obedecer la palabra. Es recibir la palabra, creer la palabra y obedecer la palabra. La Biblia dice que cuando ellos obedecieron la palabra, comenzó el milagro, cuando obedecieron la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Ese es el secreto del evangelio. No hay nada más. Decir, no hay nada más. No hay nada más. Queremos ver cosas grandes de parte de Dios. Pero para ver esas cosas maravillosas de Dios, tengo que recibir la palabra. Pedro la recibió a la palabra. Pedro le dijo: si tú lo dices, yo lo hago. Si tú me lo pides, yo lo hago. Hermano, eso desata milagros. Eso desata el poder de la palabra. La palabra. La palabra. Si yo la recibo, pero no la creo,
¿Hará algún efecto en mi vida? Si yo a la palabra la recibo y la creo, pero no la obedezco, ¿hará alguna diferencia en mi vida? No. Hermanos, la palabra se recibe, la palabra se cree, la palabra se obedece y vas a ver el poder de Dios obrando en tu vida, obrando en tu vida. Dice aquí, y habiéndolo hecho, las redes se rompían por la cantidad de peces que habían obtenido. Iglesia, apenas ponga un pie en la obediencia a la palabra, vas a ver respuesta de Dios, vas a ver respuesta de Dios en lo que estás esperando. Este es un milagro financiero. Este es un milagro financiero. Y tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con recibir, creer y hacer la palabra. Muchos vienen y reciben la palabra, pero la palabra hay que hacerla. A la palabra hay que practicarla y vas a ver cosas poderosas en tu vida, cosas grandes. Yo no sé cuál es el área de tu vida que dice, en esta área yo creo que mi barca está vacía. Yo creo que mi barca está vacía y necesito que Dios haga algo. Necesito que Dios haga algo. Bueno, recibe la palabra, cree en la palabra y obedece la palabra. Y vas a ver el poder, la mano de Dios obrando en tu vida. El día parecía que iba a terminar en fracaso hasta que intervino Jesús. Diga conmigo, hasta que interviene Jesús. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros en todo. Parece que vamos de fracaso en fracaso. Pero ¿saben cuándo se va a terminar eso? Hasta que intervenga Jesús. Hasta que intervenga la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando Él viene, se termina el fracaso. Cuando Él viene, echa fuera todo temor. Cuando Él viene, vienen cosas poderosas con Él. Por eso, iglesia, vamos. Cuando Él interviene en nuestras vidas, se termina todo fracaso. En el nombre de Jesús. Yo quiero que donde estás ahí vamos a orar. Yo no sé si la cuenta tu cuenta está en rojo. Yo no sé qué está pasando en tu casa, pero es hasta que Él intervenga. Hasta que le digas al Señor, ven. Pedro le dio lugar a Jesús. Pedro le dio lugar a Jesús. Pedro le dio el primer lugar a la palabra. Dejó que Jesús desde esa barca comenzara a predicar. Dice la Biblia, el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas le serán añadidas. Le serán añadidas. Es poner al Señor en primer lugar. Es poner al Señor en primer lugar. Es poner la palabra en tu vida en primer lugar. Es recibirla. Es creerla y obedecerla. Señor, yo quiero que en este mes de agosto podamos ver cosas grandes en nuestras vidas. Quiero darte gracias por el mes de julio, porque nos has bendecido, nos has ayudado. Gracias, Señor, porque has estado ahí para sostenernos, para sustentarnos. Pero sé que en este mes de agosto yo creo en esa palabra.
Yo recibo esa palabra. Creo que vendrán cosas mayores. Que vendrán cosas mayores para nosotros. En el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que bendigas a los que hoy están pasando una situación económica difícil. Que ayudes a los que están endeudados. Que ayudes, Padre, a los que no tienen trabajo. Que hagas mucho más de lo que ellos están esperando. En el nombre de Jesús. Yo sé que tus ojos hoy están sobre nosotros y ves qué es lo que estamos necesitando. Así como viste estas barcas y te diste cuenta que ese día no habría provisión para esas familias. Fuiste conmovido, Señor. Yo sé que te vas a conmover en esta noche y que vas a ver nuestra situación, la de cada uno. Que vas a ver, Señor, vas a notar esos cuerpos enfermos en esta noche. Que vas a notar al que ha venido con tristeza en su corazón. Que te das cuenta aquel que está débil. Que te das cuenta, Señor, de aquel que tiene temor. Aquel que está batallando contra la incredulidad. Yo sé que conoces todas nuestras situaciones. Y te pedimos que intervengas ahora. Decile: interven, Señor, en mi vida. Ven, Señor. Ven. Te cedo mi vida. Ven. Y haz conmigo, Señor. Y haz conmigo como tú quieras en esta noche. Como tú quieras en esta noche. Y toca los corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé cuántos necesitan que Dios haga algo. Vamos a decirle: envía tu lluvia entre nosotros. Lluvia
Señor, necesito que hagas lo que hiciste con Pedro. Yo te cedo mi corazón. Yo recibo tu palabra. Llueve, Espíritu de Dios. Sácame de todo fracaso, de todo temor. En mi corazón. Si tú lo dices, Llueve, yo lo hago. lluvia caiga. Si tú me lo pides, Arriba, hoy mi oración. Espíritu de Dios.
Jesús, lo que estaba vacío comenzó a llenarse. Lo que estaba vacío comenzó a llenarse. Una noche de fracaso se convirtió en una mañana de gozo, en una mañana de alegría, porque Dios estaba ahí. Yo sé que lo vas a hacer con la iglesia. Yo sé que lo vas a hacer con nosotros. Yo sé, Señor, que lo vas a hacer con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias porque lo vas a hacer. Lo vas a hacer con aquellos que estén dispuestos a obedecer tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Y en esta atmósfera vamos a ofrendar a Dios. Señor, yo te pido que bendigas cada hogar, cada casa. Y así como hiciste un milagro financiero en la familia de Pedro y de los otros pescadores, haz ese milagro también en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Señor, tú no nos desamparas. Señor, tu misericordia es inagotable. Señor, tuviste compasión de todas estas familias. Y yo te pido que también veas la necesidad, Señor, de las familias que están en esta noche, en este lugar. Señor, y que todo lo que está vacío en nuestras vidas comience a llenarse. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mayores. Cosas mayores en el nombre de Jesús. Siga tu espíritu a esta reunión. Lluvia tardía, la que prometiste. Días reverdecer aquí mi corazón. Días reverdecer aquí mi corazón. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Obra Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Nos preparamos para recibir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios. Amén. Vamos al libro de Hechos. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Vamos, lo creen con todo el corazón. La Biblia es la palabra de Dios. Su poderosa palabra que actúa en los creyentes, que actúa en su pueblo. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer, ahí tenemos una poderosa historia. Los discípulos, capítulo anterior, estaban yendo al templo. ¿Recuerdan todos ese milagro? Un paralítico extendió las manos para ver si recibía alguna limosna. ¿Se acuerdan las palabras de Pedro? Plata ni oro no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate. ¿Y qué pasó? El paralítico se levantó y andaba corriendo por todo el templo y se complicó la cosa, como los religiosos, en lugar de celebrar, de dar gracias a Dios, convocan a Pedro y a Juan ante el concilio. Había celos contra los discípulos. Dice Hechos capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos.
resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, vamos, repita conmigo, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Otra vez versículo 13, viendo el denuedo, la valentía, la osadía con que hablaban Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Amén. Tremenda historia, tremendo momento para la iglesia. Los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y ahora no era Jesús el de los milagros, ahora eran los discípulos, los apóstoles. El Espíritu Santo estaba con ellos. El Proverbio capítulo 29, versículo 2 dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. ¿Recuerdan algunos? Pero cuando gobiernan los malos, el pueblo gime. Otra vez, cuando los justos gobiernan, ¿entienden la lógica? El pueblo se alegra. Cuando hay gente buena gobernando, gente de Dios, el pueblo se alegra. Pero cuando los impíos, cuando los perversos, el pueblo gime. Y saben, hermanos, que Israel, a lo largo de toda la historia, estuvo fluctuando entre estos dos liderazgos. Muchas veces estuvo gobernada por perversos, por gente mala, y luego Dios levantando a gente buena, gente del Espíritu. La gente mala llevó a Israel a la perdición. Los reyes perversos la involucraron en idolatría. La nación cayó muchas veces por estos gobernantes perversos, por estos líderes perversos. Pero hombres de Dios hicieron que la nación vuelva a levantarse. Continuamente ese liderazgo, hombres perversos, o la nación bajo la influencia de perversos, o la nación bajo la influencia de los justos. Y así ha sido la historia completa de Israel, y así lo estuvimos viendo. Cuando los perversos gobernaron, el pueblo se desenfrenó, pecó, Dios los entregaba en manos de los enemigos, luego clamaban a Jehová. ¿Se acuerdan la historia del libro de Jueces? Toda la historia ha sido así, el libro de Jueces. En medio de ese clamor, Dios respondía, enviaba su Espíritu Santo. Vamos a decir que está al lado tuyo, el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Venía el Espíritu Santo sobre uno, Dios levantaba a la nación, le daba la victoria. Cuando este juez moría, otra vez hacia abajo. Otra vez hacia abajo. Si los podríamos poner en una pizarra o en una tabla, estaríamos viendo como ese electrocardiograma arriba y abajo. Se olvidaban
de Dios que los había librado de Egipto, se olvidaban de cómo había estado con ellos, cómo los salvó, cómo los sostuvo en el desierto, se olvidaban de las conquistas. No era Israel, era Dios el que les daba la victoria. No había posibilidad alguna para Israel de tomar esa tierra. Pero una y otra vez se olvidaban de Dios. Y así más o menos estaba Israel en este momento. Los hombres, a pesar de que conocían la Biblia, a pesar de que eran gente religiosa, muy religiosa, Israel estaba en un gran problema. Estos hombres eran los que dominaban la nación. Ahí tuvimos un listado de los mismos que habían estado en la crucifixión de Jesús. Pero ahora Dios estaba levantando a hombres, no sé si le prestaron atención ahí, del vulgo y sin letra, gente sin ninguna preparación intelectual, gente que no conocía, no había sido enseñada en la palabra de Dios. Alguna vez estuvimos hablando de este proceso desde la niñez, pero ellos eran pescadores, varios de ellos eran pescadores, otros recaudadores de impuestos, otros tenían otras tareas en la ciudad, pero eran gente común, no gente preparada. Y ahora Dios se estaba levantando, otra vez Dios se está levantando a la nación, ungiendo con su Espíritu Santo a estos hombres y trayendo un nuevo tiempo. Yo no sé cuántos desean un nuevo tiempo para Capitán Bermúdez. Hermanos, quiero hablarles de algo. Nosotros, no nosotros la iglesia, Capitán Bermúdez, la sociedad necesita al Espíritu Santo. Argentina necesita al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo va a hacer algo por sí solo. El Espíritu Santo sobre la iglesia, Dios ungiendo a la iglesia para transformar ciudades, para transformar familias. ¿Cuántos lo creen? Él puede cambiar nuestros hogares, la familia, la iglesia puede transformar la ciudad, podemos transformar el cordón industrial. Ahora, hermanos, hubo hombres que lamentablemente perdieron esto. Hombres que Dios usó, seguramente muchos recuerdan la historia del rey Saúl. Fue el primer rey de Israel. Dios era el rey de Israel. Dios era el que traía la dirección, la palabra, el consejo a Israel. Pero Israel se modernizó. Israel quería, como las otras naciones, un rey de carne y hueso, un tipo ahí con corona, con sus vestiduras, con sus palacios. A Dios no le agradó para nada esto. Samuel lo lloró, pero dijo, vamos, dale un rey. Y todos saben la historia de Saúl. Es realmente poderosa porque un muchacho común y corriente, a pesar de su apariencia que era muy hermoso, bien grande, bien alto, superaba a todos. Su físico era sorprendente. Dice 1 Samuel capítulo 10, después usted léalo allí en su casa. El Espíritu Santo vino sobre Saúl y Saúl comenzó su intervención en el reino, en la nación, de una manera sobrenatural. Fue realmente muy poderoso el inicio. Podríamos aprender muchísimo de su inicio, hacer muy buenas predicaciones con el primer capítulo de Saúl. Pero lamentablemente Saúl se rebeló contra Dios. Recién la pastora hablaba de obedecer la palabra. Hay muchos que no le va mal por Milei, ni por los anteriores, ni por la crisis de ahora, ni por malas decisiones, no sé, naturales. Les va mal porque no obedecen la palabra de Dios. Y así le fue mal a Israel. Israel comenzó a ser humillada, comenzó a ser atacada por los enemigos. ¿Se acuerdan la famosa historia cuando interviene David? Estaba un gigante filisteo insultando a Israel y todos humillados ahí con la cabeza agacha. Nadie se atrevía a enfrentar al gigante Goliat. Todos estaban atemorizados. Así estaba Israel, a pique. Sus enemigos hacían lo que querían con ellos. Sus territorios se estaban reduciendo, los estaban conquistando, estaba retrocediendo Israel. Pero, decía que está la tuya, pero Dios ungió con el Espíritu Santo, 1 Samuel
16, ahí tenemos el momento donde Dios viene sobre este muchacho. Perdón, tenemos un poco antes, tenemos aquí en el capítulo 16 algo impresionante. Dios unge a través, va Samuel, unge con aceite la cabeza de David y el Espíritu Santo reposa sobre David. Y ahí en esos capítulos habla de que David era prudente en sus palabras, Dios estaba con él, era valiente a pesar de su corta edad. En medio de ese caos, de ese declive de Israel, Dios unge a un muchacho que sin miedo, al contrario, totalmente enojado contra Goliat, lo vence a Goliat. ¿Se acuerdan? Todo el mundo sabe la historia, hasta los incrédulos saben lo que Dios hizo a través de David venciendo a Goliat. Es una historia que conmueve y muchos han usado ese ejemplo cuando tuvieron que enfrentar grandes batallas o cuando un pequeño resalta entre la multitud, un David, un pequeño venciendo a un Goliat. Ahora la nación bajo la influencia de un ungido, de un hombre lleno del Espíritu Santo comienza a, no comienza a cambiar toda la nación, pero sí Dios comienza a obrar, a preparar la nación para un nuevo tiempo. Y 1 Samuel capítulo 22 en adelante dice que las personas que venían a David, ¿se acuerdan? Eran gente arruinada financieramente, fracasados, totalmente oprimidos. Estaba leyendo varias versiones. Oprimidos económicamente, endeudados. No sé cuántos hay acá que califican para esos primeros amigos de David. Arruinados, endeudados. Dice que también estaban amargados de espíritu. Otra versión dice insatisfechos con la vida. Angustiados, sin esperanza. Miren los amigos de David. ¿Cuánto le gustaría estar con amigos así, medio depresa, esos amigos? Una amargura comerte un asado con gente así. Es más, arruinado financieramente, así que sin carne. Qué mal ese ejército. Pero, otra vez decía que está al lado tuyo, pero es un dolor de cabeza esa congregación. Pero al estar en contacto con David, un hombre lleno del Espíritu Santo, estas personas afligidas, endeudadas, amargadas, sin esperanza, comenzaron a ser transformadas. Y ahí en la Biblia tenemos un listado de 54. Yo creo que acá somos más de 54. Solo 54. Recuerden este número, solo 54. Dios comenzó a tratar con ellos y con esos 54, Dios revolucionó a la nación. Esos 54 hombres transformaron la nación de Israel, devolviéndole el esplendor y no solamente devolviéndolo, transformando en Israel una nación muy rica, una nación muy poderosa. Vencieron a todos los enemigos, todas las naciones de alrededor la vencieron, tomaron territorios que habían quedado inconclusos desde la conquista. Todo lo tomaron. David en su primera ofrenda para el templo dio toneladas de oro. Mire cómo la nación se engrandeció, cómo empezó todo. Dios ungiendo a uno, ese uno contagiando, influenciando a otros 54 que se volvieron impresionantes, gente tremenda. Estos afligidos, estos pusilánimes, fracasados, Josebed-Basebet enfrentó a 800 una vez y los mató. Eleazar, lo vimos hace un mes y medio, quizás este listado de estos hombres. Eleazar, el pueblo estaba lejos y en vez de correr para meterse entre la multitud y tratar de zafar, no, se fue y enfrentó a los filisteos él solo y luchó hasta que su espada se le quedó pegada en la mano. Y dice la palabra que Jehová dio una gran victoria. Sama, el tercero de los famosos, defendió un campo de lenteja cuando Israel había huido de los filisteos y los eliminó a todos. Hermanos, yo no sé si entienden lo que ocurre cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en la iglesia, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en uno y ese uno logra afectar a otros. Estos hombres que
no nos podemos olvidar nunca, eran los amargados, los afligidos, los endeudados, los que no tenían esperanza, los que estaban totalmente insatisfechos con la vida, oprimidos económicamente, endeudados hasta la cabeza. Ahora, llenos del Espíritu Santo, eran gente sin miedo, gente muy poderosa, gente guiada por el Espíritu Santo, empoderada. Hermano, ¿usted piensa que alguien puede enfrentar a 800? Nadie puede enfrentar a 800. Nadie, es imposible. Creo que estábamos en otro lugar cuando hablé de esto. Imagínense, hermano, no era que venían en filita uno por uno. Traten de visualizar esa escena. Algunos quizás queriendo venir por detrás, por la izquierda, por la derecha. Los mató a todos. Dios dio una gran victoria. Era el Espíritu Santo el que había cambiado la mentalidad y la historia de estos hombres apocados. Fueron transformados. Hay una palabra que seguramente muchos conocen, es metamorfosis. Metamorfosis es lo que ocurre, por ejemplo, con el renacuajo, que se transforma en una rana. ¿Cuál otros hay que se transforman? La oruga, un gusano asqueroso, horrible. Se transforma en una mariposa, una metamorfosis. O sea, no es que al gusano le salieron alitas y ahora está más vistoso. No, es transformado, no es el mismo bicho, es completamente otro. Eso era lo que pasaba con estos hombres al ser impactados, al ser llenos del Espíritu Santo. Hubo complicaciones, tuvieron que huir a la cueva de Adulán, estuvieron en el desierto muchas veces corriendo, huyendo de Saúl. Pero como sabemos todos, David compuso gran parte de los salmos y muchos de esos son alabanzas, son canciones de adoración, son oraciones. Así que David evidentemente logró influenciarlo y seguramente hubo tremendos cultos ahí en la cueva de Adulán. Seguramente hubo momentos de oración donde estos hombres pusilánimes, endeudados, comenzaron a ser transformados, mal carácter, no sé cuántos problemas pudieron haber tenido. Pero fueron cambiando, fueron transformados. Esa unción que estaba sobre David comenzó a impartirse, comenzó a transferirse en la vida de los otros. Punto. Las malas amistades pervierten las buenas costumbres. La compañía de los malos, la palabra habla de lo que va a ocurrir con los que andan en la compañía de los malos. Obviamente nos afecta. El estar en un ambiente de murmuración, de queja, nos afecta, nos hace daño. Ustedes no saben el daño que hace. La incredulidad. Se reproduce en incredulidad. Así las cosas malas influencian. También la fe influencia el corazón de otros. La unción, la palabra de Dios. Por eso dice Efesios 5:19, anímense unos a otros con salmos, canciones, himnos espirituales. Canten y alaben al Señor de corazón. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos y alabamos a Dios y nos animamos y hablamos de la Biblia, decirle que está la tuya la Biblia, fíjate si tiene la Biblia. La Biblia. ¿Tiene la Biblia? ¿El de al lado es cristiano o no es cristiano? Me encanta cuando estamos con personas que comparten la palabra, que hablan la palabra, que hacen preguntas de la palabra, que estudian la palabra. ¿Qué pasa cuando estamos con personas espirituales? Somos afectados, el mismo espíritu de la gente de fe nos toca, nos bendice. El estar en contacto, estas personas, quizás hasta sin Dios, yo no sé cómo habrá sido esa parte espiritual de estas personas, por algo también estaban tan mal. Pero ahora en contacto con alguien que podríamos decir estaba con alabanzas todo el día, pero no como porque no le gustaba el silencio, ponía, no, este hombre era un hombre que cantaba
de corazón, un apasionado por Dios. Lean el Salmo 119, el amor que tenía por la palabra de Dios. Estoy seguro que a muchos de nosotros se nos ocurrirían decir 10, 20 cosas, cuanto mucho de la palabra. El tipo se escribió casi 170 versículos hablando de la pasión, del amor por la palabra de Dios. Es impresionante. Casi todos los versículos de Salmo 119 hablan de la palabra de Dios. Entonces, cuando otro nos habla de la palabra, cuando compartimos la palabra, algo comienza a ocurrir en el corazón y hoy no lo sabemos. Hermanos, la solución ahí afuera no está en un cambio político, no está en algún experto que lo hay. Qué bueno que venga, qué bueno que haya alguien que sepa lo que hay que hacer. Pero poco puede llegar a hacerse en la sociedad, en el nivel de problemas que tenemos hoy, en el caos que tenemos hoy. Cuando el problema está en el corazón del hombre y donde hay un hombre, hay alguien que va a hacer algo raro, alguna maldad. Es terrible lo que el hombre puede llegar a hacer. La solución para este cordón industrial, la solución para Capitán Bermúdez, para tu familia, es el Espíritu Santo. La única solución. Yo creo que muchos ya se dieron cuenta que no pueden, pero le digo para el que no lo sabe, necesitamos al Espíritu Santo. Esa pasión, ese amor, esos tiempos de alabanza, de adoración, de palabra de Dios, de clamor, de angustia, pero oraban, clamaban. Hay un salmo que estaba leyendo ayer, 63. Dios mío, eres tú en el desierto huyendo de Saúl y su gente. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. No era que estaba filosofando, no, estaba en el desierto, en una tierra seca y árida. Él estaba deseando la presencia de Dios, estaba buscando a Dios en su peor momento. Y no creo que haya estado ahí buscando a Dios y todo lo demás, pavotes ahí jugando, hablando tontería. No, todos estaban buscando a Dios, todo el mundo orando. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. Cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. En la angustia que hacían, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y ahí murmurando y quejando. No. Estaban orando, buscando a Dios, deseando ver la gloria de Dios, clamando a Dios. Ahora, hermanos, en la lectura que estábamos en el Nuevo Testamento, un poco antes tenemos a Jesús, a Cristo, quiere decir el ungido. ¿Ya saben qué quiere decir Cristo? El ungido. Cuando estás diciendo Cristo, estás hablando de alguien bajo la unción del Espíritu Santo, movilizado por la necesidad, tuvo compasión de las personas porque estaban desamparadas y como ovejas sin pastor. Capítulo 10 de Mateo, elige a los 12 discípulos y comienza a tratar, ¿se acuerdan? Pedro y Andrés, dos hermanos pescadores, Jacobo y Juan, otros pescadores. Se dice que había otros pescadores. Mateo, un recaudador de impuestos odiado por Israel. Simón el celote, un revolucionario, un violento que estaba tratando junto con los celotes tratar de recuperar la autoridad de Israel, o sea, vencer a los romanos. De otros no se sabe bien cuál era su tarea, pero lo que estamos seguros es que ninguno era apto para el ministerio, que ninguno estaba preparado. Pero, vamos a decir otra vez al que está al lado tuyo, pero con el ungido, con Cristo, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, como dice Hechos 10:38, lleno del poder de Dios, estos hombres comenzaron a mutar. Comenzó una metamorfosis otra vez ahora en el Nuevo Testamento, personas siendo transformadas, cambiadas.
Y en la lectura de Hechos 4, donde estábamos, la gente empezó a oír, y es como los dibujitos, estaban, ¿te acuerdas de esos dibujitos de cuando éramos chiquitos? Que estaban ahí, ¿es o no es? ¿Este es Pedro el que le compraba antes el pescador o no es? Jacobo, Juan, perdón, el otro, ¿es el pescador o no es? Porque se maravillaban. Me gusta otra versión, dice, no tenía ninguna preparación espiritual en las escrituras, pero ahora hablaban de una manera tan poderosa que no los reconocían. Era como hoy hay la huella digital, a ver si es o no es, o el ADN, porque estaban viendo a personas con las que habían tratado seguramente en muchas ocasiones, no eran del círculo de la gente experimentada en la palabra, pero ahora estos que habían estado 3 años y medio con el ungido y ahora ellos estaban llenos del Espíritu Santo, hablaban de una manera muy poderosa, que al oírlos hablar, dice la palabra en el versículo 13, todos se sorprendían y reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, hermanos, yo creo que el Señor quiere hacer esa metamorfosis en nosotros, cambiar a todos estos músicos, cambiar a los armies, cambiar a los sugieres, a los salvavidas, a las maestras, a los de producción, por favor, no sé, a todos. ¿Cuántos lo creen? A todos. Sí se puede, sí puede ocurrir otra vez. Dios levantar una nación del polvo. Dios puede levantar una ciudad, traer un avivamiento, pero necesitamos al Espíritu Santo. Ahora, algunas cosas bien importantes. Dice la palabra, no contristen al Espíritu Santo, obvio. No hagan nada que lo haga entristecer. O sea, no pequen. Dijo Pablo en otra ocasión, no den sus miembros al pecado, no le presten el celular al pecado. Vamos a decir que está la tuya, no se lo prestes. No le prestes el celular, ni el iPad, ni la tablet, ni el tele, ni nada. No le presten sus miembros al pecado, tengan cuidado. Dice que todos los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. No podemos, es una cosa de locos, creer por un avivamiento, esperar un avivamiento, querer ser lleno del Espíritu Santo y andar haciendo lo indebido. No se puede. No se puede y encima, hermanos, cuidado. Porque tenemos una gran responsabilidad porque muchas veces hacemos el trabajo del mismo diablo, sembrando incredulidad, sembrando lo malo en el corazón de otros y vamos y entiéndalo, sos el responsable si alguien cae. Cuando Moisés mandó a los 12 líderes, ¿se acuerdan? Mandó a los 12 líderes, uno de cada tribu para inspeccionar la nación. No eran, cogió así a cualquiera. Enviaron al mejor de cada tribu, al más buenito, al mejor, al más sabio de ellos. ¿Se acuerdan esa historia? Números 12, 13, 14. Envía a esos 12 para que inspeccionen la tierra en la que iban. Pero ¿se acuerdan que de los 12 hubo 10? O sea, los 12 vieron la misma escena. Todos volvieron emocionadísimos. Josué y Caleb vinieron, vamos a tomar la tierra, Dios está con nosotros, más podemos nosotros que ellos. Ya se estaban saboreando la tierra que Dios le había prometido, pero creo que hace como 6 meses hablé de esto. Lamentablemente parece que lo negativo influencia más que lo positivo. Parece que tenemos un problema en la cabeza que nos preferimos la tragedia, lo trágico, lo malo, lo negativo que lo bueno. Y todos en la nación se largaron a llorar. Imagínense 2 millones de personas. Viene un velatorio, qué feo momento, un velatorio, toda la familia. No, toda la nación, 2 millones de personas llorando, totalmente angustiados, desmoralizados. Decían,
elijamos a alguien y volvamos. Ya decía, no hay esperanza, porque hubo 10 negativos, 10 que hablaron mal. Por supuesto, Dios se enojó y le dijo, ustedes 10, ninguno va a entrar en la tierra prometida. No, ninguno, puedo asegurar que ninguno acá se acuerda del nombre de algunos de esos 10. Pero sí nos acordamos de los 2 ungidos, porque dice la palabra que en Josué y Caleb había otro ruaj, o sea, había otro espíritu. Josué y Caleb eran personas diferentes, tenían otro espíritu. Yo no sé cómo ves hoy la tierra, cómo ves la ciudad, cómo ves lo que está pasando. Pero, vamos a decirle que está al lado tuyo, pero si somos llenos del Espíritu Santo, puede ser, y yo lo creo más que dubitativo, lo creo, podemos transformar esa ciudad. Si hay 2, miren, dos ellos después tuvieron que aguantar la prueba, pasaron unos cuantos años, pero la unción, vamos a decir que está la tuya, la unción estaba haciendo algo en Josué y Caleb, porque hermano, yo tengo 46 y los 40 años son un montón en el cuerpo de una persona. Vamos, ¿cuántos lo sienten ya? Para atarse los cordones, como que busco algo ahí para levantar el pie. Y es como, pero estos, ¿sí o no? ¿Me atás? Antes yo la ataba a mis hijos, ahora le pido que me aten. Me la deben, le até tantas veces. Pero pasaron 40 años y yo me lo imagino con pectorales a Caleb, con bíceps, unos buenos bíceps, porque dijo, mis fuerzas son iguales. Y no se amedrentó de los años, de las canas, de la calvicie, no sé cómo puede haber estado, pero dijo, dame ese monte. Su visión estaba en la tierra más complicada de todo. El otro espíritu, la unción, el Espíritu Santo en la vida de él, lo mantuvo fuerte y firme, mantuvo su fe como al principio. Y a que no saben qué tierra conquistó Caleb. No fue a la allá, buscó a ver cuál era la más fácil. Buscó la tierra de los gigantes y conquistó la mejor tierra, de las mejores tierras, o al menos de las tierras más difíciles, donde estaban los ejércitos más fuertes. Eso conquistó Caleb. Porque Dios estaba con él, hermano. La unción te va a transformar en otra persona. La unción va a cambiar tu economía. Vamos, ¿cuántos lo creen? Va a cambiar, la tiene que cambiar. El Espíritu Santo, dice Deuteronomio, nos da el poder para hacer las riquezas. Nos da la fuerza, nos bendice. La unción trae bendición. La unción cambia todas las realidades físicas. Cambia nuestra historia, hermanos. Él puede cambiar. Dicen que después de los 40 una persona ya no cambia más. Tantos años en la maquinita, frustración, dolor, fracaso. No. Miles y miles. Que ya después, ¿qué dice la mente ante cualquier cosa? No hay, no se puede, no y no. Pero el Espíritu Santo puede cambiar todas tus realidades, hermanos. Y si cambia tu realidad, va a cambiar toda la realidad en la familia. ¿Cuántos lo creen? Y si cambia toda tu familia, hermanos, estoy seguro que va a cambiar al lado. Algo va a comenzar a pasar en el otro. Algo va a pasar en el ambiente laboral. Algo va a pasar en el cuñado. Algo va a pasar en la hermana, en el vecino, en tus padres. Porque la unción comienza a afectar a todos los de alrededor. El Espíritu de Dios comienza a cambiar todas las realidades. Así que, hermanos, acá no necesitamos, como muchas veces se pide, y es la lógica, más policía. No los vemos, queremos más. No necesitamos más policías. Necesitamos la unción. No necesitamos algún exitoso, no sé, traer de capital algún grosso ahí que haya hecho buenas cosas. A ver, la metropolitana, vamos a traer. No, necesitamos la unción del Espíritu Santo. No necesitamos ni siquiera la inversión de otros empresarios de otros países. Necesitamos al Espíritu Santo. Los políticos la ahuyentan.
Los traen y después le meten un impuestazo, chau, se van. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Él es la solución y siempre fue la solución. Vamos a decir que está la tuya, siempre fue la solución. El Espíritu de Dios siempre. Lea la Biblia, siempre fue la solución, hermanos. Esta tierra necesita a Dios. Esta ciudad, tu familia necesita a Dios. Y no estoy hablando de religión, no. Dijo Jesús que Él da el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirlo. Fue mi experiencia pedirlo de lunes a lunes, todo el día, totalmente encaprichado, ayunando y golpeando las puertas del cielo y orando y orando y orando hasta que lo recibí. Tenemos que pedirlo. Sin el Espíritu Santo, Jesús le dijo, esperen muchachos, no vayan a ningún lado, no pueden hacer nada. No pueden sin el Espíritu Santo. No se puede hacer la obra de Dios si Dios no va con nosotros. No se puede. Podemos hacer algo parecido, pero los frutos lamentablemente al tiempo lo dirán. Necesitamos al Espíritu Santo. Primeramente usted necesita al Espíritu Santo. Vamos a decir que está la tuya, necesitas al Espíritu Santo. Y no, algunos digan, no, yo no, porque yo en el 94, no importa, es lo mismo que nada. Hoy necesitas ser, bueno, segundo, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Esa palabra es una palabra constante, continua. No es algo, hermanos, esto lo vemos en la semana después del encuentro o en un mes después del encuentro. Venimos del encuentro, la mayoría llenos del Espíritu Santo, totalmente transformados, cambiados, como Saúl. Me sorprende muchas veces porque veníamos orando por algunos, sabíamos la realidad, sabíamos la locura que cargaban, sabíamos los vicios que tenían, sabíamos los problemas, la esposa nos habló y entregó al hombre, y ahora vienen, o al revés, vienen totalmente cambiados, transformados. Pero el lunes volvieron a la realidad como antes. Y el martes siguieron como lo era antes. Por eso dice, sed llenos. Tienes que beber hoy, tienes que beber mañana, y el lunes y el martes, todos los días, a diario tenemos que buscar al Espíritu Santo. Tenemos que pedirlo, tenemos que, no una experiencia, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar al Espíritu, hermanos. Dice la palabra, se lo mencioné antes, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste bautizado. No podemos contristar al Espíritu Santo. Y bueno, obviamente como iglesia yo creo tenemos esa asignación, tenemos que avivar, hermanos, hay que despertarse, tenemos que avivar esta tierra. El profeta Habacuc decía en su oración, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Cuando la higuera no florecía, cuando en las vides no había fruto, cuando no había vacas en el campo, cuando no había fruto, cuando todo iba mal, ¿qué estaba pidiendo Habacuc? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermanos, tenemos que clamar. Quiero que toda la iglesia se desafíe, todos nos desafiamos, hermanos. Vamos a dejar de quejarnos de lo que está afuera. Vamos a buscar al Espíritu Santo. Vamos, yo te pido que te pongas en pie y le digas a alguien, vamos a buscar al Espíritu Santo. Vamos, yo te pido que con todo el corazón, vamos con ganas. Vamos a decirle a alguien, busquemos al Espíritu Santo. Traigamos al Espíritu Santo. Provoquemos un avivamiento. Vamos para, hay hermanos ahí de Rosario, de Pérez, de Luis Palacio, de Baigorria, de San Lorenzo, de Beltrán. Vamos, busquemos al Espíritu Santo. Ahí de Ibarlucea, vamos a decirle, busquemos al Espíritu Santo. Señor, clamamos esta noche. Señor, estamos como Israel muchas veces en esos valles. Señor, viendo la destrucción, viendo males, viendo el caos social, político, el caos en la familia. Señor, pero hoy nos llenamos de esperanza porque sabemos de que sí hay salida para esta sociedad, que sí
Si hay posibilidades para Capitán Bermúdez, si hay esperanza para mi hogar. Sí hay esperanza. Vamos, hermanos, sí se puede. Sí que se puede. Con Dios todo se puede. Señor, clamamos esta noche. Ven. Ven sobre nosotros. Vamos, vamos, iglesia, vamos. Espíritu Santo. Espíritu Santo, en este lugar te amamos. Vamos, iglesia, Espíritu Santo, vamos. Levanta tu clamor y dile: Señor, te amamos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesitamos. En este lugar te amamos. Yo no sé cuántos necesitan un milagro. Todo el que necesita un milagro, ¿saben por qué Jesús, el ungido, hacía esos milagros? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo al que Él hoy envía sobre nosotros. Si necesitas un milagro, necesitas al Espíritu Santo. Si estás pasando por alguna prueba, alguna dificultad, si estás amargado, si estás afligido, si estás endeudado, si estás derrotado, necesitas al Espíritu Santo. Vamos, iglesia, vamos, pídelo. Vamos, abre tu boca y clama. Señor, te pedimos, derrama tu Espíritu Santo. Señor, bautízanos con Espíritu Santo y fuego. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Vamos, iglesia, a que le va mal en los negocios, a que le va mal en la empresa, a que le va mal económicamente.